Hola chicos, ¿qué tal por ahí? Espero que bien. Bueno, vamos a ver el último vídeo del franquismo. Ya sé que en el vídeo anterior terminamos con la muerte de Franco, pero hoy vamos a ver un vídeo un poco sobre la oposición al franquismo durante toda la dictadura. Más eso nos sirve para repasar un poco la dictadura con sus principales cosas. Va a ser un vídeo donde la diapositiva van a pasar más rápido, básicamente porque muchas de las cosas ya las hemos visto, ya las hemos citado y repetirnos pues es un poco también pesado. Entonces, lo primero, que Franco llevó a cabo una durísima represión, sobre todo en los años 40, y prácticamente tenía todo el país pacificado y nadie le llevaba la contra, evidentemente. Sobre todo hay una ley de 1938 que juzgaba por crímenes de guerra a todos los republicanos. Así que, como la mayoría estaban en el exilio, los que quedaban en España fueron apresados y fueron fusilados y parece que España es como una balsa de aceite, pero no es tanto así porque vamos a ver cómo a lo largo del franquismo también va a haber oposición, a veces más velada o a veces menos velada. Ya hablamos de este episodio cuando termina la Guerra Civil Española, que hay una lucha guerrillera muy importante, el famoso maquis o los del monte, que estaban siempre ocasionando problemas a la dictadura, y además ellos intentaban evadir, les servía para justificar a la dictadura la mano dura, ¿no? La lucha contra el maquis. Y ese intento de invasión por el Valle de Arán con 4.000 comunistas, que terminó un fracaso del que ya os hablé. Luego también va a haber movimientos huelguistas desde el principio, el movimiento obrero básicamente impulsado por el Partido Comunista Español, con distintas movilizaciones. Fueron famosas, por ejemplo, la huelga de tranvías de Barcelona, los cafés de Bilbao, una huelga de periódicos en Madrid. Pero claro, el movimiento obrero trabaja en la clandestinidad, porque todo lo que no esté en el sindicato vertical y en los comités paritarios es evidentemente es ilegal, ¿no? Por lo demás, pues también poco a poco, con el tiempo la situación va cambiando y se produce un hecho muy interesante. En 1955 José Ortega y Gasset fallece durante el entierro de José Ortega y Gasset se lleva a cabo distintas manifestaciones, sobre todo de intelectuales que estaban en contra del movimiento y aprovecharon el entierro de José Ortega y Gasset para un poco enfrentarse a la dictadura. También nacen las comisiones obreras, que no son el sindicato que soy, aunque el sindicato que soy es heredero de las comisiones obreras de esta época, ¿vale? Y también hay una crisis importante en las universidades donde se empieza a criticar el régimen, como por ejemplo Joaquín Ruiz Jiménez, que era ministro de Educación, intentó llevar a cabo una reforma educativa, pero al final fue destituido, porque al final siempre la dictadura intenta apartar a todas las voces discordantes. También hemos hablado bastante de ETA, que se funda en el 59, que tiene un brazo armado, pero también tiene un brazo político, y sobre todo ETA va a tener el apoyo de la Iglesia vasca. Entonces, a raíz de ETA también aparece la separación un poco entre la Iglesia católica en España, como hemos visto, y la dictadura. De ETA ya hemos hablado, hablamos también del asesinato de Carrero Blanco por parte de ETA y la banda terrorista, así que seguimos. En 1962, distintos sectores antifranquistas se reúnen en Múnich y elaboran un documento, ¿no? Ese documento básicamente habla del carácter antidemocrático del régimen. Bueno, pues esto se fue llamado por los franquistas el contubernio de Múnich e intentaron, desde periódicos franquistas como el ABC, intentaron criticar a este movimiento intelectual político que estaba en el exilio, intentando llevar a cabo una oposición. El Partido Comunista fue muy activo, siempre en la clandestinidad y siempre, o casi siempre desde el exilio, porque sus líderes carismáticos de la guerra civil, como son Santiago Carrillo, Dolores Ibarruri, estaban en el exilio, pero allí ya tenían una estructura clandestina para trabajar en el interior. Y empiezan a infiltrar a personas en el interior de España para llevar a cabo una labor comunista dentro del franquismo, jugándose la vida. ¿Cómo le pasó? Por ejemplo, a Julián Grimau. De este no se ha hablado. Julián Grimau había sido un policía político de la República en Barcelona durante la Guerra Civil. Se infiltra, se tira 20 años en el exilio y se infiltra en España para llevar a cabo una tarea de espionaje, ¿no? Bueno, pues aquí al final lo apresan la policía franquista y es juzgado por un tribunal militar
con la ley de 1938 de los crímenes de guerra. Eso hacía más de 25 años que habían pasado esos supuestos crímenes. El juicio fue una pantomima. De hecho, este hombre que estuvo en la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol fue torturado. De hecho, fue defenestrado, lo tiraron por la ventana desde un segundo piso y se fracturó el cráneo y un brazo, y después fue juzgado como he dicho, por un tribunal militar, y lo condenaron a muerte y lo fusilaron. También os he hablado del proceso de Burgos en varias ocasiones, que fue un proceso por el cual juzgaron a varios etarras que fueron condenados a muerte, pero que al final Franco tuvo que ceder y los indultó después de muchísimas manifestaciones. También con el proceso que hemos visto antes de Grimau hubo muchísimas peticiones de clemencia, pero ahí Franco no fue clemente y terminó ejecutándolo, condenándolo al fusilamiento, como vimos también a Salvador Puig Antich, otro de los casos que vimos ayer. Por lo demás, la Iglesia española también se empieza a separar del franquismo, como hemos visto varias veces, a partir sobre todo del Concilio Vaticano II, a partir del cual la Iglesia se acerca a los que sufren, se acerca más a los pobres, se acerca más a la sociedad, es una Iglesia más cercana. El Papa nombró como primado de España al cardenal Tarancón, que además era arzobispo de Madrid y también de Toledo, y terminó enfrentándose mucho este hombre al franquismo durante mucho tiempo, como vimos ayer, por ejemplo, durante el entierro de Carrero Blanco. Y por último, los sectores más ultracatólicos crearon una asociación llamada los Guerrilleros de Cristo Rey, que se dedicaban a actuar violentamente contra católicos también, pero católicos de izquierda. No solamente no es un movimiento solamente dentro de la Iglesia, sino que también atentaron contra el movimiento obrero y demás. Pero es muy curioso ese hecho, ¿verdad? En fin, vemos cómo esa separación entre la Iglesia católica y la dictadura se lleva a cabo poco a poco hasta intentando quedarse al margen. Por lo demás, cada vez surgen más periódicos, más revistas que hablan del cambio, que hablan de la transición hacia la democracia, y todo eso van hablando durante la vida de Franco, durante el pleno franquismo, lo cual también se aprovechan de la ley que eliminaba la censura previa, que vimos el otro día también. En 1974 se produce la Revolución de los Claveles en Portugal, que acaba con la dictadura de una forma pacífica. Y eso, en una España en la que Franco ya era muy mayor y que estaba, como sabéis, a punto de fallecer, también dio ideas de qué podíamos hacer en España, cambiar una dictadura por una democracia, y digamos que a raíz del ejemplo portugués hay mucha más gente que se suma al asunto de ¿por qué no? Vamos a hacer una transición hacia la democracia, ¿verdad? Por lo demás, empieza a haber movimientos políticos al final del franquismo que hablan de los partidos que van a surgir después. Se crea una junta democrática donde había desde monárquicos hasta el Partido Comunista. Ahí veis, por ejemplo, a Santiago Carrillo, cosa que luego será parte de los padres de la Constitución española y de la transición. Y también en el PSOE aparecen nuevos aires. Se crea una plataforma para la convergencia democrática en la que se suman el PNV, la UGT, el PSOE y una nueva clase de políticos liderados por Alfonso Guerra y Felipe González, que lo veis muy jovencitos en la fotografía, que llevan a cabo un congreso en Suresnes, y a partir de ese congreso se gesta lo que luego va a ser las fuerzas políticas, o al menos el Partido Socialista, durante la transición, que sabéis que fue un partido clave desde la transición hasta la actualidad, ¿verdad? Bueno,